Bienvenidos a este nuevo programa de las Águilas del Sur. Hoy vamos a tratar un tema muy sensible y muy difícil que ocurre en nuestro mundo en este momento mientras estamos aquí. Pero antes que nada quería saludar a mi compañero Matías, que me está acompañando nuevamente en este programa de las Águilas del Sur. ¿Cómo estás, Matías? Bien, Nico, gracias por invitarme de vuelta a este programa. De verdad muy contento de poder estar con ustedes. Lo que te vamos a mostrar hoy, de lo que te vamos a hablar hoy, tiene que ver con el trabajo esclavo. No solamente con los adultos, sino también, principalmente, con los niños. Es algo que ocurre acá en la Argentina y que seguramente está ocurriendo a pesar de que este problema ya se haya resuelto. Del documental que te vamos a hablar ahora. Este documental fue realizado justamente por un grupo de personas que investigó esta situación, que ayudó para que se pudiera resolver y que es muy cruel y que dañó tantas familias que vinieron desde afuera a trabajar a este país. Vamos a ver el documental o una parte y después seguimos hablando de este tema. Un día, en el año 2008, llegan dos trabajadores bolivianos, Oscar Taboada y Elsa Solís Ramos, al estudio de Pilar para iniciar un reclamo laboral. Trabajaban en una granja avícola de Pilar, como hay muchas. Esta granja pertenecía a la empresa Nuestra Huella. Ahí esta pareja, cuando vino, no solamente venía por un reclamo de índole económico, sino que comenzaron a comentar acá que estaban viviendo en una casa donde no tenía puertas, no tenía ventanas. Realmente nos parecía como de un cuento y realmente éramos medios escépticos con Pablo de creer lo que nos estaba contando. Y decidimos concurrir directamente a las granjas, de ir a las granjas y verificar si lo que realmente pasaba era cierto. Fuimos con un escribano. Cuando llegamos a la Mimosa 3 nos encontramos con un cuadro realmente dantesco. Y cuando entramos no podíamos respirar del olor nauseabundo que era trabajar en esos galpones. Trabajaban de lunes a domingo sin franco los 365 días del año. En cada galpón había aproximadamente 30.000 gallinas, todas haciendo ruido. Y eran obligados a trabajar 16 horas por día. Y lo que más nos impactó fue ver chicos de 3 años en adelante, de 3 años, juntando huevos. En forma organizada, metódica, premeditada. ¿Dónde ibas a reclamar? ¿Dónde? Pero en realidad nosotros estábamos viviendo en la boca de... O sea, nos estaban exprimiendo así. Cuando ya nos sacaban todo el jugo, nos echaban a la calle. Así siempre fue acá. Yo lo único que quiero, doctor, le digo, quiero irme de esa granja. No quiero estar más un minuto ahí, le digo. Pero tenía miedo también, porque esta empresa era un poco que como nadie le podía tocar, tenía un poco de miedo. No tengas miedo, Oscar. Tenés que tener un poquito de confianza en nosotros. Pero, no sé, fue a lo ciego, o sea, que yo confié en ellos también. Se animaron a denunciar. Llegaron integrantes del Ministerio de Trabajo y el fiscal Juan José Maraggi, que empieza a constatar una a una las denuncias. Un 16 de abril del 2008, me acuerdo perfectamente ese día, que nunca me voy a olvidar. Abrí la tranquera, se metieron como 10 patrulleros acá,
con armas, todo. Tuve un poquito de miedo cuando me dijeron nosotros estamos haciendo un allanamiento. Bueno, el fiscal Marrayi se bajó con cámara. ¿Quién hizo la denuncia? Yo le digo, yo señor le digo. Bueno, acá no entra ni sale nadie. ¿Han recurrido a las autoridades municipales aquí en Exaltación de la Cruz? No, nosotros no fuimos porque ellos últimamente no nos dejaban salir a nosotros. Nosotros pedíamos permiso para llevar al médico a los nenes, que yo tengo una nena que sufre de epilepsia, ellos nunca me dejaron. Encontró el cerco electrificado, falta de higiene. Hemos advertido que hay un cable electrificado, tal cual lo decía el denunciante, y a las 9 de la noche electrifican el cable, ponen candado al lugar para que no puedan salir. Las condiciones de insalubridad son muy importantes. En definitiva, se empieza a constatar una denuncia gravísima. Nosotros trabajamos de lunes a lunes. Entramos a las 6 de la mañana y terminamos a las 9. Yo a veces cuando hago el estuchado para los supermercados me quedo amaneciendo en la huevería. Y mis hijos junto conmigo. ¿Dónde hay chicos trabajando acá? Me dice. Y ahí en los galpones puede verlos. Con la camarita se fue a los galpones y vio a los chicos trabajando ahí. Vio. Se constató el fiscal Marrayi. Encontramos a menores trabajando, menores, estamos hablando de menores de 10 años, menores de 4, 5, 6, 7 años, los chicos que están investigados acá. Y ellos cuando vienen de la oficina y los chicos trabajan, ellos lo único que nos dicen, si viene alguien del Ministerio de Trabajo, los chicos meterse para adentro. Los chicos no tienen que hacerse ver con los del Ministerio de Trabajo, nos decían. Increíble, estamos hablando de esclavitud de menores. Vamos a seguir con este tema, cuando vos lo requieras volvemos a Exaltación de la Cruz. Hasta luego. Aunque no lo creas, esto que acabamos de ver ocurrió y seguramente está ocurriendo nuevamente. Matías, ¿qué es lo que viste, qué es lo que sentiste con esta imagen, con este documental? No, creo que lo que siente cualquier persona, ¿no? Indignación que en el 2016, en un mundo que se dice democratizado, con libertades, con derechos, aún hoy se estén viviendo este tipo de cosas. Como vos decías, creo que incluso en este mismo momento se deben estar viviendo en muchísimos lugares en este tipo de esclavitud o incluso peor. Y esto es algo verdaderamente preocupante. Te digo que lo que más me llamó la atención y quizás lo que más me indignó de este documental que vi, de esto que encontré, es la gente que vivía alrededor de este lugar y que no estaba sensibilizada sobre la situación. A pesar de que sabía lo que pasaba, a pesar de que sabía que había niños trabajando, de que había gente esclava, ellos estaban aún muy preocupados porque la mosca se le venía a la comida, ¿no? Y esa Sí, indiferencia es lo que realmente me sensibilizó. Es entre trágico y gracioso, ¿no? Que alguien pueda preocuparse por las moscas que había en el lugar mientras niños estaban muriendo dentro de ese galpón con ese trabajo, adquiriendo enfermedades que estaban arruinando totalmente su vida. Creo que la indiferencia hace parte de este mundo, lamentablemente lo vemos en todos los ámbitos, la indiferencia de personas que no les importa nada más que su propia vida, que su bienestar, que su comodidad, que aquellos seres que lo rodean y no ven nada más allá de eso. La indiferencia en este momento es uno de los grandes problemas que estamos viviendo, y hasta no terminar con esa indiferencia, hasta no terminar con esa comodidad, creo que esto va a continuar así, porque tenemos que hacer algo no solamente por nosotros, sino por la vida de nuestro planeta y la vida de los demás. Exactamente. Vos sabés que me hizo acordar este tema en particular, porque culminó justamente con la muerte de un niño en particular. Más allá de que murieron muchos, hubo uno que causó conmoción, que es Ezequiel. Pero hace muy poco tiempo vimos que esta gente que está escapando de Europa por la guerra y que se está ahogando en el mar, nos dio la imagen de un niño que murió ahogado y que recorrió el mundo. Y que todos nos sentíamos parte de ese niño y todos gritábamos por ese niño, pero la realidad es que como ese niño, Ezequiel murió de una manera también trágica y quizás bajo las manos del mismo poder que fue el que mató al otro niño. Y es contra ese poder contra el cual debemos luchar y al cual debemos actuar. Vamos a ver la parte donde este documental habla de Ezequiel, quién era Ezequiel y qué era lo que hacía.
hace este trompo Perini y Carlos Loaces va a pasar a la punta. Ahí está. El de Pilar en la búsqueda del triunfo. Ahí está la bandera cuadros. Gana Loaces. La alegría en el box. En el campeonato Aguirre tiene 525, Bogi Banner tiene 480, Loaces 471. Loaces era corredor de TC y era el único que se jactaba que podía correr sin sponsor. Esto se debía a que el poderío económico que tenía a través de sus empresas le podía financiar esta actividad deportiva. Carlos Loaces empezó durante la dictadura militar su crecimiento económico en la zona de Pilar con muy pocas granjas, pero luego de unos años y con un crecimiento exponencial llegó a tener en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires casi 70 granjas. Y esto le permitió ser uno de los principales productores del país, pero también el primer exportador de huevos del país. La comercialización de los huevos de nuestra huella iban a parar a las góndolas de los principales hipermercados de la Argentina, Walmart, Carrefour, Disco, Coto, pero también la producción, que no estaba en óptimas condiciones, se transformaba en huevo líquido o en huevo en polvo que a través de Ovoprot se comercializaba a las principales productoras de alimentos como Nestlé, fábricas de chocolate, de galletitas de la Comunidad Económica Europea. El mismo Carlos Loaces en el año 2001 reconocía que facturaba y declaraba ante la FIP 7 millones de dólares, que eran 700 millones de pesos. Vale la pena, ¿no? La verdad que es un festejo bárbaro. Hace rato que no me tocaba podio, desde los podios que hemos hecho con el Taco y con Gabriel Bosone en el Dolle, uno acá en Buenos Aires y otro en Río Cuarto, bajo la lluvia, ya son como 4 años que no me tocaba podio. Esto fue posible, evidentemente, por desarrollar una actividad económica al margen de la ley. Sí, lo que llamaba la atención, por ejemplo, es que había una gran cantidad de tachos con veneno para las moscas, que estaban distribuidos a lo largo de todo el camino y donde tenían acceso todos los menores. O sea, veneno que los chicos estaban al contrario, que jugaban con eso los chicos. Los venenos esos, que se tomaron muestras, eran altamente tóxicos, pero no solamente por ingerir los mismos, sino por el simple contacto. ¿Qué es lo que está en el árbol azul? Tacho. ¿Qué es ese tacho? Sangre llena. Sí, ¿y para qué es eso? Para la mosca. En este corredizo, en este pasillo que está entre la lona y ese tejido todo a lo largo, que son más de 100 y pico de metros, había unos recipientes con un líquido de color morado, por eso en las filmaciones se ve que Ezequiel decía la sangre, por el color morado del veneno, que se ponía justamente para evitar que las moscas se propagaban por todos los alrededores de este lugar, que está todo circundado por barrios cerrados, countries, canchas de golf, cancha de polo y muchas casaquintas. Acá tuvimos siempre el problema de la mosca. No se podía caminar, una nube de moscas. Venías caminando, te chocabas con las moscas. No. Yo en 30 años nunca pude comer un churrasco al lado de la pileta, porque en cuanto prendías el fueguito tenía 10 millones de moscas al lado. Eso se comentaba, que traían familias de afuera, que trabajaban toda la familia completa, ¿no? Eso inclusive se debe estar estilando en algunas granjas. ¿Y eso lo limpiás vos de vez en cuando? ¿Sí? Sí. ¿Y qué haces para una vez que lo limpiás? Ahí duele. ¿Qué haces? Junto huevito y ahí me paro en la sangre. En realidad, Ezequiel sí iba a los galpones con los padres. Por eso yo digo, cuando la empresa te contrata, contrata a toda la familia.
y los hace laburar, quiera o no. Entonces Ezequiel iba con los papás a juntar huevos y él tuvo contacto con los venenos. Él lo usaba, él lo ponía los venenos. Yo a Ezequiel le conocí en mi granja, era un niño intranquilo, venía a casa, jugaba con Rodrigo. Pero luego cuando a él empezó a agarrar la enfermedad, fue decayendo, se puso más flaquito y cuando veníamos por el primer campo, él siempre quedaba atrás de todos los chicos. Y en el segundo campo, cuando cruzábamos, yo veía que muchas veces se golpeaba en la púa, en el alambre de púa que cruzábamos. Y ahí yo me di cuenta que a él le pasaba algo porque no veía bien. Yo me enteré por una amiga conocida de Mimosa 3, me contó que un día Ezequiel en el salón, en el aula, él quedaba dormido constantemente. Y un día la señora le dice a la madre que mande al chico al médico porque suele quedar dormido y eso no es normal para un chico, decía. Y me habían contado que no le dejaban salir a la mamá para llevarle al médico, no le dejaban salir. Un día ella pide, dice Franco, para llevarle al nene al médico y no le dieron el permiso. El último día, el día del niño, ahí se dieron cuenta todos mis compañeros, se le cayó un alfajor, estaba a medio metro y él no le encontraba el alfajor, no lo veía. Y la madre le decía a Ezequiel, ahí está el alfajor, y él no lo encontraba. Yo hubiera deseado no estar hoy aquí para presentarles esta nota. Ezequiel Ferreira falleció a los 6 años a raíz de un cáncer en el cerebro por manipular agrotóxicos. Murió como consecuencia de un tumor cerebral. Como muchos otros chicos, desarrollaba sus tareas manipulando guano, plaguicidas y tóxicos en condiciones de esclavitud. Ezequiel ayudaba a sus padres a cumplir sus tareas en la empresa avícola Nuestra Huella. Me cuesta hablar de Ezequiel, me duele. Yo sé que fue todo producto de la fumigación. Fumigaban demasiado, los galpones también. Cuando estaban los chicos jugando, igual mandaban con las máquinas nafteras a fumigar todo eso. Yo sé que lo provocó eso porque a mí me dolía la cabeza cuando fumigaban. Imagínate a un niño. ¿Qué le pasó a usted cuando vio su barrio y todo por televisión con el caso de este chico? Cuando vimos que el tema sirvió para eliminar el problema grave que era la mosca, que traía contaminaciones y demás, cuando dijimos, bueno, ya esto no está más, empezamos a ver la mejoría. Ustedes ven que acá no hay una sola mosca ahora, terminó. No, para nosotros fue una bendición de Dios saber que hayan cerrado estas granjas. La granja Fernández representa el símbolo de la hipocresía de la sociedad, donde a la gente le molestaba la mosca y todo el mundo sabía que había chicos trabajando, pero a nadie le importaba que había chicos trabajando más, lo veían como algo bueno. Pero la mosca que se le metía en el plato del asado del fin de semana les molestaba y los llevaron a hacer denuncia. Pero nunca, hasta el 2008, habían denunciado el trabajo infantil. O sea, esta empresa durante 40 años lo único que tuvo que soportar fueron denuncias por mal olor y por moscas a los vecinos de los barrios cerrados. Pero sobre trabajo infantil no hubo ninguna denuncia hasta el 2008. Necesitábamos protección, que los chicos no entren a los galpones, que los chicos no trabajen. Él se hubiera salvado. Entonces, como que Ezequiel para nosotros representa mucho, representa como que
fue un chico con muchos sueños y que nosotros tal vez podemos llegar a alcanzar lo que él algún día quiso. Ezequiel Ferreira, siempre te vamos a llevar en el corazón, estés donde estés. ¿Cuántos niños murieron a raíz de estos sinvergüenzas, de estos explotadores? ¿Cuántos niños murieron intoxicados? ¿Cuántas mujeres perdieron sus hijos? La verdad me duele bastante la muerte de Ezequiel, que hasta el día de hoy a veces no lo veo andar en la granja, correr, y me duele bastante. Yo por eso voy a seguir en la lucha. A mí no me importa la plata, seré pobre, pero yo voy a luchar. A mí me ofrecieron varias veces la plata, pero no lo voy a aceptar. El programa de hoy es un poco triste, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad de mostrarte lo que ocurre para que veas que no es solamente que ocurre fuera de este país, sino que también ocurre aquí, en la Argentina, en el lugar donde vivimos y muy cerca nuestro. Y podemos actuar y podemos ayudar y apoyar a estos trabajadores, a estos niños que están sufriendo y luchar en contra de este poder tan malvado y tan destructivo. Fíjate, Nico, un detalle, ¿no? Esto no sucedió en una provincia perdida en el norte de Argentina, sino que sucede a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. E incluso hay casos donde en la misma capital de Buenos Aires se producen este mismo tipo de casos de esclavitud, de explotación infantil. Y cómo esto no significa que no sucedan estas cosas, que porque es Buenos Aires esto no sucede, que porque estamos en una ciudad más civilizada, más grande, estas cosas no suceden y pasan únicamente en provincias periféricas. Creo, esto me sorprendió muchísimo, la cercanía con Buenos Aires, y sin embargo, al mismo tiempo, la corrupción o la indiferencia del lugar de no hacer nada contra esas empresas que mueven muchísimo, pero muchísimo dinero, tanto en nuestro país como en países extranjeros. Justamente porque era una de las productoras de huevos más grandes de la Argentina y que exportaba al mundo. Por lo cual, este sistema está corrompido y está manipulado por estos poderosos. Es lamentable, pero es así. Hemos terminado, Matías, este programa. Lamentablemente nos gustaría dar más información, pero bueno, pueden buscar estas cosas a lo largo de la web, se pueden ir enterando, pueden entrar a nuestra página lasaguilasdelsur.com y enterarse de más, y los invitamos a entrar a una de las páginas oficiales que es unpuntoenelinfinito.com. Gracias, Matías, por acompañarnos, como siempre, gracias por estar acá. Gracias a vos, Nico, y gracias a todos los televidentes. Te esperamos en nuestro próximo programa de Las Águilas del Sur.